Existen dos tipos de escritores, los que creen en la espontánea inspiración artística y los que trabajan duro hasta moldear una obra maestra. Sin embargo, ambos podrían llegar a enfrentar el síndrome de la página en blanco o problemas con la creatividad. ¿Qué hacer en estos casos? En este episodio te daremos algunas soluciones. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez y en esta ocasión vamos a abordar el tema del síndrome de la página en blanco. Algo que de alguna u otra manera he estado pensando, me ha estado rondeando la cabeza debido a dos motivos. Uno de ellos es la reciente publicación del libro Crónicas del Edén de Raúl Gabriel Leal, y la otra es que estoy tratando de retomar bastante o de una forma bastante más disciplinada el ejercicio de la escritura. Como ustedes saben, mi trabajo principal es ser editor en Kazam A, no tanto realmente escritor, sino editor, y entonces esto me ha llevado a pensar bastante en estos temas, y también que acabamos de terminar la más reciente apertura del curso de escritura de creación literaria, y todo esto pues ha estado de alguna manera siendo el principal tema de mis pensamientos en los últimos días. Entonces, lo primero es el síndrome de la página en blanco. ¿Qué es? Bueno, es una forma de bloqueo del escritor, y es una condición en la que un escritor o varios artistas o personas que viven o trabajan de su creatividad, desde pintores, por supuesto escritores, músicos, hasta por ejemplo publicistas, diseñadores, etcétera, pierden la capacidad para crear nuevos materiales. Esto puede durar días e incluso ha llegado a durar años. Pero lo importante o interesante de este síndrome es que sí es una condición documentada, no solamente es un mito, y de hecho es uno de los temas que se abordan bastante, por ejemplo, en la psicología. Entonces, si ese es el bloqueo del escritor, el síndrome de la página en blanco es de hecho una especie de este bloqueo donde se tiene miedo o no se soporta ver la página en blanco. En otras palabras, o se refiere a ese momento en el que el escritor decide que va a empezar a escribir algo, pero no puede empezar, ¿sí? O no puede continuar lo que ya tenía empezado. ¿A qué se debe este síndrome? Bueno, pues hay muchas causas psicológicas y físicas, como el cansancio, para empezar, el estrés. Por ejemplo, como escritores, a veces puede ser que tengamos firmado algún contrato con una editorial y tengamos una fecha para entregar algunos ajustes o cambios o entregar el manuscrito original y todavía no está terminado. También puede ser algunos motivos personales, como depresión por alguna cuestión familiar o personal, miedo, indecisión incluso, o procrastinación. En el caso del miedo, creo que eso pasa mucho, el miedo al éxito, el miedo al qué dirán, a que me van a leer, el miedo a qué va a pasar. Bueno, la verdad, la mayoría de estos temas sería de solucionarlos con un psicólogo, cosa que yo no soy, aclaro desde un principio, pero pues bueno, tal vez tratar de aplicar algo de, no sé, habría que ir con un psicólogo. La verdad es que no me puedo poner a dar soluciones de la que desconozco. Al menos de la única que sí puedo hablar realmente es de la procrastinación, que en lo personal es algo que me afecta bastante. He tenido muchas ideas de cuentos que quiero escribir, a veces de novelas. A veces tomo notas, y me ha pasado una gran cantidad de veces que esas notas después se pierden, sobre todo, y esto es algo otra vez muy, muy personal, porque tomo las notas en computadora. Las dejo ahí años y luego resulta que la computadora se arruina o le pasa algo, se pierde, la roban. Entonces yo les sugiero como una idea,
no tomar notas en computadora, sino que tal vez quede un poco mejor a mano en algún cuaderno, porque esos, ya comparándolo en lo que yo tengo, esos cuadernos donde yo tomaba notas antes de que existieran los teléfonos inteligentes y todo esto, ahí están, no se han perdido, mientras que muchos archivos, una gran cantidad para ser sinceros, sí los he perdido ya definitivamente. Entonces, tal vez sean mejor las viejas notas que tomábamos en cuaderno. La otra causa del síndrome de la página en blanco es el exceso de ideas. El hecho de que tengamos tantas ideas que no logramos decidirnos con cuál empezar o a cuál debo o en cuál debo invertir mi tiempo. En este caso, yo les diría, no todas las obras tienen por qué comenzar como una novela, si fuera nuestro caso. ¿Por qué hablo de novelas? Porque obviamente es la que más necesita tiempo de inversión para desarrollarse. Entonces, podríamos empezarla incluso como un microcuento, irla desarrollando después como un cuento y por último, pues si vemos que la idea funciona realmente para una novela, entonces desarrollarla así. Y en tal caso el microcuento pues también funcionaría como una especie de apunte para que no olvidemos los giros principales que queremos en la trama. Pero está la otra causa que es completamente distinta y es la falta de ideas. En este caso, mi mejor consejo es que nos inscribamos en algún taller de escritura creativa. Obviamente yo les sugiero el que se imparte en la editorial Kazam A, pero la verdad es que en diferentes países existen diferentes personas muy capacitadas para impartir este tipo de talleres. Los encuentran usualmente en librerías y en editoriales, aunque también los imparten de manera individual las personas que han estudiado para esto. Y la verdad valen mucho la pena para poder uno ir adelantando un poco en los objetivos que se tienen. En este tipo de talleres usualmente se dan ciertas herramientas para desbloquear la creatividad. En lo personal, en el taller que imparto, que les comentaba, abordamos o les doy diferentes herramientas y aquí les voy a dar 4 como a manera de ejemplo. Una de ellas se llama la máquina del tiempo. Esto implica ubicar la historia o nuestra trama en otro tiempo o época. Por ejemplo, yo había pensado en una novela que se desarrollara en la época actual, 2023, pero ¿qué tal quedaría en la época victoriana, por ejemplo? ¿Implica algún cambio? ¿Queda más interesante? ¿El contexto ayuda a desarrollar la historia o a justificar a los personajes? En ese caso, puede ser que me siente a escribirla o simplemente tomémonos un café y dediquémonos media hora, una hora a pensar cómo quedaría. Y por supuesto, tomemos nota. Otro ejercicio es la teletransportación. Es un ejercicio similar al anterior, pero no solamente se trata de cambiar la época, sino que ubicar la historia o trama en otra cultura, en otra etnia o en otra religión. Por ejemplo, ¿qué pasa si la historia que yo estaba pensando se desarrollaba en la Europa medieval cristiana? ¿Cómo cambiaría? ¿Ganaría o perdería si, por ejemplo, la ubico en el Antiguo Egipto? Y en este caso pudiera ser que gane, y si no, pues simplemente la dejo en la época en la que ya lo había pensado, pero teniendo muy en claro cuáles son las ventajas de esta época que ya elegí. Otro tipo de ejercicio que recomiendo es el cadáver exquisito, aunque en este caso pues sí necesitamos estar en un grupo, ya sea, como les decía, de escritura creativa o que tengamos algún grupo de amigos escritores. También puede ser los famosos grupos de Facebook que recomiendo siempre que hago este podcast. El cadáver exquisito es de hecho una herramienta que utilizaban los vanguardistas allá a inicios del siglo XX, que consiste en escribir una obra a varias manos. Puede ser un poema, puede ser un cuento, me imagino que incluso una novela. Básicamente la idea es que una persona inicia y luego otra debe releer, o debe leer más bien lo que escribió el primero y continuar esa historia tratando de mantener los personajes y la trama que se sugirió antes. En este caso, pues puede ser si es un grupo grande, una vez cada uno, o puede ser que todos
escriban en varias veces, digamos varias rondas, pero el punto es ver cómo queda el documento final. Obviamente son raros los casos en que se llega a publicar una obra de este tipo, pero nos puede servir para darnos ideas o ver qué tipo de giros darían nuestros amigos a una misma obra que no se nos hubieran ocurrido y que podemos aplicar en otras obras ya de nuestra autoría. Y por último, otro ejercicio que yo sugiero es el famoso atrapasueños. Esto consiste en utilizar nuestros propios sueños como fuente, como germen de algún cuento o de algún cambio en la trama. Para ello, obviamente, lo que se necesita es que en nuestra mesita de noche tengamos un lápiz, un cuaderno, o puede ser también una grabadora o la grabadora del mismo teléfono, para que en cuanto nos despertemos del sueño lo podamos apuntar. Esto porque aunque el sueño haya sido muy impresionante, es altamente probable que al despertarnos al día siguiente ya lo hayamos olvidado casi por completo o al menos algunos pormenores que eran relevantes. Yo siempre cuento cuando hablo de esta técnica de una mujer que fue mi catedrática, a quien yo admiraba mucho, Margarita Carrera, famosa escritora aquí en Guatemala, quien hacía esto. Y más allá, ella era freudiana, creía mucho en los postulados de Sigmund Freud, y entonces lo utilizaba no solo para escribir, sino para autoanalizarse de alguna manera. Otra de las causas por la cual sucede el síndrome de la página en blanco son los objetivos desmesurados. En otras palabras, muchas veces veo yo que escritores que no tienen mayor experiencia, tal vez han escrito 1 o 2 cuentos o siempre fueron poetas y de pronto quieren hacer la novela más grande del mundo, ¿verdad? La más amplia o abordar todo un siglo en un lugar o perderse en detalles que realmente eran irrelevantes para la trama. Esto, creo yo, sucede muchas veces porque nos preparamos tanto para escribir una novela que nos perdemos en los detalles. Por ejemplo, lo he visto mucho en autores que les gusta escribir novela histórica, que es bastante popular, y entonces investigan, supongamos, la época colonial de América. Investigan todo, la economía, la sociedad, la cultura, la tecnología, la música, la literatura, el vestuario, no sé, una cantidad de cosas que al final tienen tanta información sobre la época que ya no hayan cómo o dónde introducir toda esta información que tenían y terminan haciendo incluso algunos capítulos etnográficos prácticamente que solamente pierden la atención de sus lectores y que son totalmente irrelevantes para la trama. Entonces, tratemos de ponernos objetivos claros y que sobre todo sean factibles de realizar. Esto, por cierto, se ve muchas veces también cuando se realizan tesis. Pero en fin, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Aleph de Jorge Luis Borges, o siempre pienso cuando hablo de este tema de los objetivos desmesurados en el Aleph, no en la obra, sino adentro de este cuento se habla de un poema épico llamado La Tierra, que un supuesto personaje que se llamaba Carlos Argentino quería escribir y que se trataba prácticamente de una descripción del planeta. Ya al leer la obra El Aleph uno se da cuenta por qué Carlos Argentino quería hacer este tipo de poema, pero lo importante acá es que reconozcamos que esto resulta ser algo pues bastante innecesario, digámoslo así, para una obra porque excede la posibilidad que tenemos realmente de abordaje en una sola obra literaria, ¿verdad? Es hora entonces de hablar de las soluciones. Si ya desarrollamos las causas, hablemos de las soluciones. Una de ellas puede ser la disciplina, y en lo personal es mi solución favorita. Encontremos un horario o días en los que nos podamos dedicar realmente a escribir. Yo sé que este es el principal problema de muchos. Tenemos familia, trabajamos, a veces tenemos 2 o 3 trabajos, pero de alguna manera encontremos ese tiempo. Por ejemplo, yo les digo algo personal, es ver televisión. ¿Sí? A mí me gusta ver las series, pero más que ver series, mi problema es que si yo empiezo una serie,
tengo que terminarla, es algo, no sé, una fijación que tengo, incluso a veces aunque no me gusten. Entonces, lo que hago es que termino la serie y ya no miro más series mientras trato de escribir algo, porque sé que eso me va a consumir tiempo, por ejemplo. O actividades que son relativamente irrelevantes, podría irlas aplazando para dedicarle un tiempo siempre a escribir. En lo personal me gusta escribir de noche, usualmente entre 8 y 10 de la noche. Ciertos días de la semana me son más fáciles, como por ejemplo los domingos. Poner algo de música, ya los niños se fueron a dormir y entonces yo puedo dedicarme a esta parte que me gusta bastante y así al menos ir a avanzar poco a poco. Otra forma que va muy de la mano con la disciplina es la planificación de lo que voy a escribir y esta es una parte sumamente relevante. Yo sí creo que al autor no le cae la inspiración por gracia divina en algún momento como una forma de epifanía, tal vez la idea general de la trama o un punto central de la trama, tal vez sí, pero lograr que esa idea, que ese germen epifánico, digámoslo así, se desarrolle en una obra realmente, eso es trabajo y planificación. Para ello hay varias herramientas en la teoría literaria o incluso también en la escritura creativa, que por cierto provienen del formalismo ruso, del que ya he mencionado en episodios y temporadas anteriores, como por ejemplo hacer listas de los personajes y sus características, así como también los escenarios que se requieren en cada capítulo. Por ejemplo, si yo tengo un capítulo que la idea principal es describir una persecución, debo centrarme en cómo es ese escenario, describirlo y tenerlo claro a la hora de escribir el capítulo. Así no ando reescribiéndolo varias veces o después arrepintiéndome que tal vez lo pude haber ubicado en otro lugar, mientras que de esta manera pues ya estoy preparado y ya pensé realmente cómo quiero ese capítulo. Otra característica es, o otra recomendación es definir la estructura de la obra en general. Puede ser lineal, que es la forma más común en la que se escribe, que simplemente es ir del pasado al presente para llegar al futuro, o no lineal. Y en el caso de la no lineal hay una gran cantidad de estructuras dentro de las que podemos elegir. Por ejemplo, la cubista o los flashbacks o bueno, un montón de formas. Esto lo pueden buscar en Google o otra vez en los cursos de escritura creativa deberían abordar ese tema y darles ejemplos. Pero al ya tener la estructura, yo prácticamente ya puedo crear el índice de mi obra y tener claro de qué va cada capítulo. Y esa es otra de las herramientas de planificación. Tener claro mi índice. Voy a tener 8, 12, 24 capítulos, de qué va cada capítulo. Incluso podría escribir un resumen de cada capítulo antes de sentarme a escribir la obra en sí. Así ya sé cuáles son los objetivos de dónde debe comenzar, cómo se amarra con el capítulo anterior, cuál es el punto central de ese capítulo, su objetivo que no debo perder y cómo debe terminar para que pueda concatenarse, o sea, cuáles son los requisitos o prerequisitos del siguiente capítulo o del capítulo que se va a relacionar con porque si fuera no lineal, pues no necesariamente el capítulo 3 tendría que estar relacionado con el 2, sino que de repente el 2 está relacionado con el capítulo 14, pero deben dejar en claro dónde y cómo se relacionan. Les mencionaba que la publicación del libro Crónicas del Edén de Raúl Gabriel Leal es uno de los motivos que me llegó a pensar en esto y se debe a que este autor dejó de tal manera planificada su obra que realmente me llevó a una profunda reflexión personal al ver cómo una persona puede realmente estructurar también una obra y que esto se refleja clara y evidentemente en la calidad de ella. Y es por eso que a continuación leeré el epílogo que como editor de esta novela escribí. Epílogo, por el magíster Javier Martínez, editor general de Kazam A.
Cuando el borrador final de Crónicas del Edén llegó a mis manos, noté en la primera lectura lo bien escrita que estaba la obra, pero por sobre todo, el arduo y profundo trabajo de estructuración y narrativa que Raúl Gabriel Leal había desarrollado. Esto me lo confirmó Naikema Mazariegos, su viuda, quien me entregó todos los archivos que el autor guardó en vida y que no solo registraban su proceso y avance, sino también las ideas que tenía para la continuación de la obra. Entre estos detallados archivos no solo están los 6 borradores de la obra, sino un registro detallado de más de 15 agentes literarios, editores y convocatorias que él pensaba contactar. A esto se suman documentos que detallan el universo creado por el autor, las profesiones en el Edén, tipo y lugares de trabajo, preparación que se requiere para ejercerla, ritos de iniciación, emblemas, lemas y uniformes de cada una. Provincias, con nombre de fundador, actividad económica, ubicación y descripción geográfica, varios mapas, números de sectores en que se divide y hasta promedio de nacimientos diarios en cada una. Estructura social, lista de administradores de las provincias, miembros del consejo, una lista de concilios y lo que en ellos ocurrió, rangos militares y tipos de armas con descripción. Personajes, ubicados por escenario, nombres, códigos del Edén, referencias, descripción física y de personalidad. Influencias literarias, filosóficas e históricas que el mismo autor reconoce en su obra, así como una estructura por capítulos resumidos de esta obra y de las demás que dejó solo bosquejadas. Es este último documento el que me permite escribir este intento de epílogo para que el lector que desee saber qué iba a suceder con estos personajes, que, como su autor, encontraron un final inesperado. Intentaré, en lo posible, usar las mismas palabras de Raúl Gabriel Leal. La obra completa debía llevar el título Trilogía del Edén, y como su nombre lo indica, debió consistir en 3 libros. Sin embargo, la trilogía del Edén era solo una parte del mundo previsto por el autor, quien, como J.R.R. Tolkien, también concibió en su mente 2 precuelas e igual cantidad de historias secundarias. Por último, las historias secundarias previstas por el autor para su obra debían seguir cierto esquema también específico en sus documentos. Como sus archivos lo demuestran, Raúl Gabriel Leal fue uno de los escritores más detallistas y entregados a su obra de las últimas décadas en Guatemala. Esto sin mencionar la creatividad y pasión que a todas luces influía en su trabajo. Su pérdida es irreparable, tanto en el valor humano como en el artístico, esto último especialmente para las letras nacionales. La publicación de Crónicas del Edén intenta reconocer, aunque sea mínimamente, esta tremenda dedicación del autor a su obra. Guatemala, 15 de abril de 2023. También podríamos encontrar soluciones a el miedo a la página en blanco o al síndrome de la página en blanco en los ejercicios de inspiración. Para ello, pues hay que participar en talleres de escritura creativa o los ejercicios que ya mencioné antes, como la máquina del tiempo, la teletransportación, el cadáver exquisito y el atrapasueños. Hay otros que, por ejemplo, por mencionarles uno más, el uso de las redes sociales. Ahora, sobre todo en TikTok, por ejemplo, he visto yo muchos videos de personas contando experiencias que son prácticamente novelas, o que incluso podrían llegar a ser capítulos de una novela o incluso un cuento en sí. En TikTok he visto que son videos que se basan en narraciones de Reddit, por ejemplo, o incluso en Twitter también a veces se hacen hilos o en el mismo Threads que ahora sacó Meta. Muchas veces ahí encontramos historias bastante interesantes. Otra forma de solucionarlo es mejorar o cambiar el lugar de trabajo. En lo personal, a mí me gusta escribir en un lugar limpio, ordenado, inspirador, pero también puedo buscar esa inspiración en cambiar mi lugar de trabajo. Por ejemplo, organizar unas vacaciones personales para escribir, tal vez no viajar a un lugar muy lejano. Alguna vez leí que hay 2 tipos de vacaciones. Aquellas donde uno va a visitar un lugar nuevo y camina y uno termina más cansado realmente de todo el viaje, y aquellas que son realmente para descansar. Bueno, en las de este tipo, que podrían ser a un spa, un lugar tranquilo y bonito,
cerca de donde uno vive, por ejemplo, que es donde sale más barato también, podría tomarme unos días para sentarme a escribir y tal vez no termine la novela, pero seguramente pueda crear toda la planificación para después ir avanzando en esos tiempos que he planificado según la disciplina que me he impuesto para avanzar en la obra. Otra solución es abandonar el orden cronológico. En otro sentido, no me refiero al orden cronológico en la narración, en la estructura de la obra, sino en escribir de esa forma, en otras palabras. De pronto tuve el bloqueo de creatividad en el capítulo 5 y ya no puedo terminarlo y sé que el 6 requiere que haya terminado el 5, pero de pronto el capítulo 10 no necesitaba precisamente relación con estos capítulos y podría adelantarme al 10. ¿Y qué pasa con el 7, el 8 y el 9? Lo escribo después, ¿sí? No es realmente necesario que vaya escribiendo la obra en orden. Y si en algún momento fuera a ser necesario, el punto aquí es desbloquear la creatividad. Entonces, aunque tenga que reescribir el 10, empezar con él podría llegar a ayudarme con esto. Esto obviamente solo lo puedo lograr si tengo una planificación clara de los objetivos y requisitos de cada capítulo, ¿verdad? Lo más importante es recordar que la solución al bloqueo es escribir, ¿sí? Y escribir, aunque de hecho no sea nuestro proyecto principal. Así como puedo avanzar en un capítulo que no me toca, podría dejar esta obra, digamos una novela larga, por escribir una serie de cuentos que tengo pendientes. Entonces no siempre se trata de que tengo que terminar todo en orden. Y bueno, por último, abordar, entonces, ¿la inspiración es espontánea o es el trabajo disciplinado? Como les decía, yo creo, sinceramente soy un ferviente creyente del trabajo disciplinado. La inspiración puede ser espontánea, puede darnos la idea principal o de repente algún giro en la trama, pero no creo que pase de ahí. O sea, sentarnos frente a la página en blanco y que de repente nos dicten la obra maestra y nuestros dedos simplemente se muevan, eso no va a pasar, ¿sí? No se trata de inspiración divina, se trata realmente de un trabajo disciplinado y bien planeado desde mucho tiempo atrás. Espero que esto los haya ayudado bastante, como a mí me ha ayudado de hecho a retomar todos estos ejercicios. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y si les interesan los cursos de escritura creativa, bueno, pues sepan que yo los imparto, son en línea, así que pueden inscribirse aunque no vivan precisamente en Guatemala. Están en la editorial Kazam A, en la página www.kazama.com. Se acaba de terminar uno de estos cursos, es probable que abramos otro en noviembre, así que para estar al tanto de cuándo se abren, deberían seguirnos en las redes sociales de la editorial, @KazamA en Facebook, Twitter e Instagram o @editorialKazamA en TikTok. Y ya que andan por ahí, sigan también a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. En la descripción del episodio encontrarán un enlace a los cursos de la editorial, así como a Crónicas del Edén de Raúl Gabriel. Nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Kazama.